Fui teano. Viví en Crotana, Grecia. Viví en una época donde las mujeres éramos discriminadas por el simple hecho de ser mujer, donde no podíamos participar en ninguna actividad científica por el simple hecho de ser mujer. Así que pensé, ¿por qué no ingresar en una escuela donde la distinción de género no fuese lo importante? Donde pudiésemos ser nosotras mismas, donde nuestros conocimientos pudieran salir a flote y también fuesen reconocidos. Así que ingresé en la escuela pitagórica. El director era Pitágoras, sí. Quien más tardar fue mi esposo. Sabría que aquí no habría distinción de género entre hombre y mujer. No era lo importante, no. Pero ¿saben algo? Hoy no quiero que me reconozcan como su esposa. Hoy quiero ser yo misma, teano. En mi estadía en la escuela pitagórica se me otorgan haber escrito tratados de matemática, medicina y física. Sí. Pero, ¿saben algo? Pasé tiempos difíciles, muy. Tiempos arduos, trabajos exhaustos, pero lo logré. Pude hacer mi mayor aporte, la proporción áurea, o número de oro. Es una de las cuantas soluciones a las ecuaciones de segundo grado, que resulta de ser una proporción entre segmentos, denominada proporción áurea. El número de oro es un número irracional, decimal infinito y no periódico, que se obtiene al dividir las longitudes de las diagonales entre uno de sus lados. El resultado debe dar siempre 1.618. En el año 490 a.C., de causas naturales, fallecí. Yo soy Hipatia de Alejandría. Nací en el 370 en Alejandría, Egipto. Soy hija de Teón, un astrónomo, matemático y filósofo. Y siguiendo los pasos de mi padre, soy astrónoma, matemática y filósofa. Los filósofos de la época me consideran una mujer de gran capacidad y una maestra excelente. Pero yo soy la mujer que dividió la sociedad en dos partes. Algunos me consideran como el mismo Austria de la luz, pero otros me consideran como la misma emisora de las tinieblas. Pero si hay hombres como Aristóteles que consideran a las mujeres inferiores tan solo por ser mujeres, ¿quién hizo el hidroscopio para medir el nivel del agua? Yo, una mujer. ¿Quién hizo el hidrómetro para medir el peso del líquido? Yo, una mujer. ¿Quién hizo el astrolabio para medir la posición de las estrellas, la luna y el sol? Yo, una mujer. Hipatia de Alejandría. Y por esta razón, no me importa morir por la ciencia. No me importa morir por la filosofía. No me importa morir por la verdad. Porque yo viviré en el corazón de la ciencia. Es impresionante la colaboración de estas mujeres en las ciencias y en las matemáticas, a pesar de la gran discriminación que existía en aquellos tiempos. Yo, Emily Letonier, marquesa de Châtelet, he tomado como base de inspiración los destacados aportes hechos por Teano e Hipatia. Como consecuencia de mi gran intelecto, en el latín y en la geometría, traduje el libro Principia Mathematica de Isaac Newton. Este lo traduje del latín al francés. Y no solamente lo traduje, sino que también aporté extensos y válidos comentarios que sirvieron para la comprensión de este libro. Y gracias a este aporte, muchos de los filósofos de mi época, y de los de hoy en día también, pueden comprender fácilmente este libro. Duré 3 años traduciendo este libro. 3 años sin descansar, día y noche, traduciendo y comentando este libro. Cuando trabajaba para la culminación de la traducción de este libro, quedé embarazada. Quería dejar todo listo antes de dar a luz. Y gracias a Dios así fue. Terminé de traducir el libro y al otro día di a luz. Pero luego que doy a luz,
Contraigo una infección que provoca mi muerte. Y el día 10 de septiembre de 1749, a la edad de los 43 años, fallecí. Buongiorno. Bonjour. Calicious mesa. Giovana. Culse. Buen día. Ero Maria Gaetana Agnesi. Sì, Maria Gaetana Agnesi. È stato 16 de maggio del 1718 en Milano, Italia, cuando la vida me regaló el milagro de nacer. Ser hija de un profesor matemático que inculcó en mí su amor por la materia. Crecer junto a sus conocimientos y disciplinas dio fruto a la niña prodigio y dotada de apenas 9 años, quien aprendió diferentes lenguas, franceses, latino, hebraico, alemán y algunas otras lenguas. A medida que fui creciendo en aquella época, pude percibir el rechazo a la educación para las mujeres. Eran tiempos de misijón y falocracia en casi toda Europa. Por suerte, en Italia eran un poco más liberales. Entonces decidí escribir un discurso defendiendo la educación para las mujeres. Quise hacer razonar, hacer entender. Éramos seres intelectuales, autosuficientes, primicias de la naturaleza, que no había por qué privarnos. Y privarnos no sería ni será lo más sensato para el hombre. Recuerdo que para mi adolescencia, en casa, se hacían tertulias, a las cuales asistían diversas personalidades destacadas en las ciencias matemáticas y filosóficas. Entonces aproveché aquel momento para debatir diferentes temas: propagación de la luz, cuerpos transparentes y figuras curvilíneas. A la edad de mis 20 años, quise entrar en un convento. Era realmente mi más anhelado deseo, dedicarme a lo científico, dedicarme a lo religioso y ayudar a los pobres indigentes. Pero por preferencias de mi padre no pude, así que me dediqué al estudio de las matemáticas y a cuidar a mis 20 hermanos para cuando murió mi madre. Para mis 30 años publico finalmente mi más novedosa e importante obra, Instituciones Analíticas. Pronto empiezo a escribir un libro de cálculo diferencial. Pronto lo concibo como un auténtico libro de texto que me permitiría poner mis conocimientos matemáticos a los jóvenes de aquella sociedad, de una manera sencilla y clara, que no había por qué complicarse. El mayor logro de aquella obra fue precisamente aquello, la manera clara y sencilla en que logré redactar mis conocimientos. Usé un lenguaje comprensible, ejercicios prácticos y problemas sencillos. Este libro fue traducido a diferentes idiomas y 50 años más tarde seguía siendo el libro más importante de matemática. Finalmente, a mis 34 años, para la muerte de mi padre, renuncio a las matemáticas y decido consagrar todos mis esfuerzos al estudio de la teología y ayudar pobres e indigentes. Era realmente mi más anhelado deseo. È stato 16 de maggio del 1799 en Milano, Italia. Fallezco por muerte natural. Sophie Germain. ¿Esa fui yo? Sí, esa misma. La que se disfrazaba de hombre para poder entrar en lugares de matemáticos, donde solo dejaban entrar hombres. Ingenusa, ¿no? Sí, claro. Nunca firmé mis investigaciones con mi nombre, pues me descubrirían. Fui astuta y autografiaba como Monsieur Leblanc. Claro, un hombre. Ay, yo sí que tengo una larga historia. Para poder incorporarme en la escuela de París, tuve que robar la identidad de un chico llamado Leblanc y vestirme como un hombre. De esta manera, durante varios años, pude ampliar mis conocimientos y exponer nuevas ideas. Reconozco que había mujeres muy capaces, pero el machismo y la desvalorización de la mujer en esa época era inmensa. Me integré en las enseñanzas del señor José-Louis Langrée bajo el seudónimo Monsieur Leblanc. Le envié varios de mis artículos. Este
se impresionó de tan talento matemático y decide invitar al supuesto Leblanc a una entrevista. En ese entonces, no tuve escapatoria. Tuve que revelar mi identidad. Este se convirtió en mi apoyo y reconoció el talento que tenemos las mujeres en las ciencias. Hice grandes aportaciones a las matemáticas en diferentes áreas. Aritmética superior, física, acústica y elasticidad. Fui la primera mujer en conseguir el premio de las ciencias francesas. Pero no es hasta el año 1808 cuando consigo aportar uno de mis mayores aportes. En el año 1831 muero a causa de cáncer de mama. Mi nombre, Ada Augusta Byron King, condesa de Lovelace. No quedo en el olvido. Consciente de que mis aportes no se hayan reconocido hasta hace mucho tiempo después, reuní mis escritos y los enriquecí con análisis y demostraciones. Los filmé bajo las iniciales de mi nombre, A.A.L. Pero se preguntarán ustedes, ¿por qué bajo las iniciales de su nombre y no con su nombre completo? Pues les cuento que lo hice para ocultar que era una mujer. Publiqué un artículo en el que incluían demostraciones de cómo calcular funciones trigonométricas con variables y los problemas necesarios para que la máquina analítica los hiciera funcionar. Fui la primera mujer en escribir un lenguaje de programación que llevase nombre. Fui la primera persona en el mundo en describir un lenguaje de programación de carácter general. Con esto les cuento que interpreté las ideas de Babbage. Más tarde, en el 1843, publiqué una serie de notas sobre la máquina analítica de Babbage. Descubrí conceptos como el bucle y la subrutina. Solía definirme a mí misma como analista y metafísica, algo bastante avanzado en mi época. Pero les voy a hablar sobre mi aporte más importante, el lenguaje de programación ADA. Un lenguaje orientado a objetos, fuertemente tipado de forma estática, un lenguaje concurrente, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad de C++. El 27 de noviembre del 1852 se produjo mi muerte a causa de un cáncer uterino. Yo fui Sofía Kovalevsky. Nací en Moscú en 1850. Desde muy pequeña tuve una facilidad con las matemáticas asombrosa. Gracias a la buena situación económica de mi familia, pude tener una educación mejor que todas las mujeres en Rusia. Pero no obstante a eso, a lo largo de mi vida me encontré con numerosas barreras, las cuales se me hacía difícil para mi educación, por el simple hecho de ser mujer. Dediqué toda mi vida al estudio de las matemáticas. Estudié en un país donde las mujeres no podíamos estudiar matemática. Esta labor estaba reservada para los hombres. Pero mi esfuerzo valió la pena. Fue tanto que conseguí un nivel muy alto en las matemáticas. Y el reconocimiento de mis logros hacen de mí no solo una brillante matemática, sino una mujer rebelde que luchó en contra de la emancipación de las mujeres y su educación. Fui la primera mujer en obtener un reconocimiento académico y profesional en esta área. Obtuve una cátedra en matemática. Gané el premio Bordin. También fui reconocida por algunos de mis aportes literarios, reivindicando el papel de las mujeres en el mundo intelectual. El trabajo sobre las integrales abelinas, denominado sobre ciertas integrales abelinas de tercer orden. Escribí un texto sobre la propagación de la luz
en los medios cristalinos. El problema de la rotación de un cuerpo alrededor de un punto fijo, con el cual obtuve el premio Bordin de la Academia de las Ciencias de París. Durante esta investigación resolví las ecuaciones de movimiento, planteando un sistema de 6 ecuaciones diferenciales y considerando el tiempo como una variable compleja. Mis investigaciones servirán para la mecánica y para las matemáticas hasta nuestros días. El 10 de septiembre de 1891 morí a causa de neumonía. Esa fue su vida. Ese fue su mundo. Todas y cada una de las vicisitudes que tuvieron que hacer. Un mundo machista. Y no solamente ellas, muchas lucharon y no fueron reconocidas. Lady Einstein, Emmy Noether, Grace Murray y muchas otras más. Hoy, un día en que quisimos presentarlas, darlas a conocer, presentar sus logros, presentar sus valías, dejarles un legado de enseñanza, un legado en el que todos podemos ver que no importa de dónde vengamos, no importa nuestra educación, si nos esforzamos, si lo intentamos, lo podemos lograr. Ahora, ustedes pueden elegir si deciden volver atrás y continuar la historia de estas chicas o reconocerlas, seguir adelante y lograr un nuevo futuro. Ustedes son los únicos